Hola a todos, bienvenidos. Ahora estamos en casa y vamos a entrar en este programa que me gusta mucho que se llama Devo 360. Me gusta mucho, ¿por qué? Porque está diseñado para creyentes, para que ellos puedan ser empoderados con más palabra, para que puedan conocer, crecer en el conocimiento de ella y ejercer su autoridad como el Señor lo estipuló en ella. Así que hoy vamos a ver un tema que a mí me apasiona, se llama la palabra de Dios. Hablar un poco de la Biblia, hablar un poco de lo que encontramos en ella, de ver temas científicos, y ya hemos hablado en otros programas de Devo 360 sobre esta, pero hoy quiero hablar que la Biblia es un libro único. Ningún libro logra superar la Biblia, ni siquiera se le acerca. Obviamente, tal vez personas dicen, no, ellos defienden su Biblia, ellos creen que es su libro y por eso lo defienden, pero cuando uno investiga, cuando uno revisa todos los valores, todas las investigaciones que se han hecho, el contenido que encuentra, su escritura, el tamaño, los autores, los sitios donde fue escrito, realmente uno puede saber y darse cuenta que es un libro inspirado por Dios, que es la palabra de Dios, obviamente escrita por hombres, pero no en la idea de los hombres, sino es la palabra de Dios escrita a través de estos hombres. Y bueno, quiero hablar que la palabra es el libro, y hablando específicamente de la Biblia, es un libro único en su clase, es el libro más amado, es el libro más leído, es el libro más compartido, pero por otro lado también es el libro más quemado, más odiado, es el libro más robado también. Entonces es un libro único, ¿no? Es un libro que podemos ver que durante toda la historia de la humanidad siempre ha habido una persecución, y obviamente es el libro más leído, y eso nos alegra porque esta Biblia no solamente son páginas blancas con letra negra o letras rojas en algunos casos. Realmente esto es espíritu, porque la palabra dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Esa palabra inspirada es la palabra teuneustos. Teuneustos viene de dos palabras: teos, que significa aliento, y neustos, que es espíritu o aliento. Entonces la palabra de Dios, escucha, cuando tú abres la Biblia, el aliento de Dios, el espíritu de Dios te va a hablar. Este es un libro vivo, y precisamente quiero hablar un poco de Génesis capítulo 1, verso 3. Y acá dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En este verso podemos ver cómo Dios tiene un plan específico, un propósito específico, porque hay una Trinidad allí. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios, y ese Dios es la palabra Elohim, es el plural de Dios. Dios es una palabra singular, pero en el hebreo esto es una palabra plural. ¿De qué está hablando? De Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vemos la Trinidad allí desde el principio en Génesis 1:1, 1:3, 1:26, 1:28 y obviamente en gran parte de la escritura de la Biblia. Entonces ellos tienen planes específicos, y el plan específico de Dios es planear. Él planea mientras tanto que Jesús ejecuta. Dios tiene el propósito de planear, Él piensa, Él mira el plan, Él lo declara. Entonces dijo Dios, sea la luz, pero ¿quién hizo la luz? La hizo Jesús. Jesús ejecutó la orden de Dios. ¿Y dónde podemos ver eso? Vamos a verlo en Juan, capítulo 1, verso 10. Nota que aquí leímos, Dios dijo, sea la luz, y fue. ¿Por quién fue hecha? Juan 1:10, mira lo que dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Está hablando obviamente de Jesús. Jesús es la palabra. En Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando que Jesús es la palabra. Jesús es el logos de Dios, es la escritura. Cuando tú abres la escritura, cuando tú abres la Biblia, te vas a dar cuenta que no es un libro. Tal vez otros libros tú los lees y te inspiran, te hacen tener emociones, te apasionan por leerlo, pero nunca va a suceder lo mismo que con la Biblia, porque la Biblia te habla, es Jesús hablándote a ti. De hecho, me gusta lo que dice Hebreos capítulo 4, verso número 6, Hebreos 4,
4:13. Mejor. Hebreos 4:13. Y estoy yendo aquí. Y dice, voy a leer mejor el verso 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante. Mira lo que hace, más cortante. La palabra de Dios corta que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y los tuétanos y las coyunturas. Y luego vamos a hablar de otra cosa que hace poderosamente la palabra. Pero dice más adelante, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando tú abres la Biblia, este libro te cambia, te transforma. Él discierne tus pensamientos. La Biblia conoce las intenciones que hay en ti. Yo te reto a que tú leas la palabra de Dios entendiendo que no es un solo libro. La palabra de Dios es una persona, es Jesús hablándote, es Jesús ejecutando la obra de Dios planeada por Dios en tu vida. ¿Quién la revela? El Espíritu Santo. Y acá vemos la Trinidad actuando. El Padre planea, Jesús ejecuta, el Espíritu Santo revela. Y necesitas esa revelación. ¿Cómo puedes tener esa revelación? Solamente cuando has nacido de nuevo. Porque la palabra de Dios fue escrita para los hijos de Dios. Una palabra revelada. Y escucha, cuando tú recibes a Cristo, en ese momento viene la revelación a tu vida. El decodificador para poder entender cómo debes comprender y qué es lo que Dios está diciendo. Esto es Debo 360. Espero que hayas disfrutado este tiempo y bueno, nos vemos nuevamente en casa. Bendiciones.